dice, en el interior del vehículo la temperatura ambiente es de 25 grados centígrados, ¿ya? Parte externa, parte interna del auto, nos dice que tiene una temperatura ambiente del vehículo, ¿no? Este lo voy a nombrar T infinito 1, y aquí temperatura ambiente 2, exterior, o interior mejor dicho, ¿ya? Aquí nos dice que es 25 grados centígrados, ¿ya? Dice, el coeficiente interior de transferencia de calor es de 10. Aquí nos está diciendo que existe también transferencia de calor por convección. Aquí, en esta parte. Toda esta parte, chicos. Vamos a ponerlo nosotros como coeficiente por convección interior. Sí, perdón. ¿Sí? Hay un compañero con su micrófono abierto y se cambia el video cada vez que hace ruido. A ver, el compañero podría cerrar su micrófono. A ver, Ya está. ya. Está bien. Seguimos, chicos, extrayendo los datos que nos da el problema. Ya, el último dato que nos dio es el coeficiente de convección interior. Ya, ahora nos dice, inciso A, ¿qué potencia eléctrica por unidad de área debe aplicarse a la película para mantener la superficie interior del cristal a 15 grados centígrados? Nos da una condición, nos dice que la temperatura al interior del cristal, es decir, aquí en la pared del cristal interior, tiene que haber una temperatura de 15 grados centígrados, debido a que se añade una fuente de energía externa. En este caso es una fuente de corriente, ¿no, chicos? Porque nos dice qué potencia eléctrica por unidad de área, ¿no? Es una fuente, es como decir que nos está hablando de una fuente externa. En este caso va a ser una fuente de corriente, así, analógicamente hablando. ¿Ya? En un momento les explico esa parte. Ya. Esos son los datos que nos da. Y esta es la condición para resolver el inciso A, 15 grados centígrados en la parte interna del cristal. ¿Ya? Ahora sí, vamos a comenzar a resolver el problema, chicos. Solución. Solución. Vamos a hacer, como ya les dije, ya aprendimos anteriormente, un diagrama de resistencias, chicos, ¿ya? Tenemos que reconocer todas las resistencias que están participando en el problema. Primeramente nos da un dato de coeficiente de convección en el exterior, ¿ya? Eso quiere decir que existe resistencia por convección en el exterior, ¿ya? Luego, nos da un valor de K del cristal, existe conducción a través de este cristal, entonces aquí vamos a poner una resistencia de K, resistencia por conducción. Seguimos. Aquí nos dice en la parte interior, nos da un valor de un coeficiente de convección interior, entonces también nos está diciendo que existe transferencia de calor por convección. Nosotros lo representamos como resistencia por convección interior. ¿Ya? Ahora las temperaturas. La temperatura en el interior del vehículo es igual, la temperatura ambiente nos dice, es igual a 25 grados centígrados. Nosotros le ponemos T infinito 2. ¿Ya? En la parte externa nos da un dato de temperatura igualmente, nosotros le ponemos T infinito 1. T infinito representa ambiente en el interior, yo lo estoy representando como 1, ambiente en el exterior 1, y el ambiente en el interior 2. ¿Ya? Ahora nos da una condición, nos dice que en la pared del cristal, pero en la parte interna, tiene que haber una temperatura de 15 grados centígrados. ¿Eso en dónde es? A ver, aquí ocurre transferencia de calor por convección. Aquí es donde está atravesando estos 4 milímetros el calor, y esta sería la parte interna. ¿Ya? De aquí, tomando nuestra gráfica, ¿no? Como yo les he dicho, para nosotros esta es la parte interna y esta es la parte externa. Entonces nos está dando una condición que en este punto tiene que haber una temperatura igual a 15 grados centígrados. ¿Ya? Debido a que se va a añadir corriente eléctrica, nos dice, ¿no? El problema nos dice que se va a añadir una película transparente donde va a circular corriente. ¿Ya? Entonces nos está diciendo que en este punto en la pared, va a haber una fuente externa, una fuente donde nos va a suministrar calor, ¿Para qué? Ya seguramente con el ingeniero ya han visto generación de calor
con generadores, ¿verdad? Entonces aquí, para que esta parte del cristal pueda desempeñarse más rápidamente, es decir, que la temperatura se mantenga a una temperatura ambiente, más o menos por así decirlo, ¿ya, chicos? Entonces aquí le está añadiendo una fuente de calor, ¿ya? Para nosotros esta fuente de calor va a ser P, ¿ya? Para la condición del inciso A, ¿ya? Una fuente en la pared del cristal interior para que la temperatura sea de 15 grados centígrados, ¿ya? Ese es el diagrama de resistencias. A ver, en caso de que no existiría una fuente de calor externa, o sea, una corriente, entonces el flujo de calor, ya les dije, chicos, siempre va de donde está la temperatura más caliente a la temperatura más baja. En todo caso tendría que ser así, ¿no? El flujo de calor tendría que haber sido, no tendría que haber sido, es en esta dirección. Este es el flujo de calor, ¿ya? Ese es el flujo de calor. El flujo de calor total, pero como existe para nuestro problema, para nuestra condición, una fuente de calor externa, este punto en donde nos da la condición, el punto donde está la ventana interna, se convierte como un nodo, chicos. ¿Ya? Es un nodo. Es decir, que va a haber transferencia de calor desde este punto a este punto, pero ya no va a ser una transferencia de calor constante. Es decir, ya no sería, es como tener una rama más, una ramificación más, ¿ya? En circuitos 1 nosotros lo representamos como una fuente de corriente, ¿no? O sea, una fuente de corriente, pero aquí es una fuente de calor, ¿ya? Entonces, el flujo de calor sigue yendo en esta dirección, pero ahora, como en este nodo, aquí va a ser un flujo de calor diferente. Vamos a representarlo nosotros como Q1, ¿ya? Q1, para este punto, para esta resistencia. Ahora, para aquí sigue yendo, llega a este nodo y aquí ya va a salir otro flujo de calor. Q2, ¿ya? Esto es por la condición del problema, chicos. Nos está dando una fuente externa, una corriente, se está suministrando una corriente a través del cristal interior, ¿ya? Ahora, haciendo la ley de nodos, por nodos no significa, chicos, todas las corrientes o todos los calores, analógicamente hablando, ¿no? Todos los flujos de calor que ingresan a un nodo tienen que ser igual a los flujos de calor que salen de ese nodo. En este nodo está entrando P, el flujo de calor, la fuente que nos está dando el calor, P para nosotros, P, y también está entrando Q1, flujo de calor Q1, ¿ya? Esto es igual a flujo de calor Q2, ¿ya? Esto es aplicando ley de nodos, ¿no? En este nodo. Nos pide hallar P. P, despejando de esta ecuación, P va a ser igual a flujo de calor 2 menos flujo de calor 1. ¿Ya? Esta va a ser nuestra ecuación alfa. Necesitamos determinar Q2 y también necesitamos determinar Q1. ¿Ya? Ahora, para determinar Q2 y Q1, chicos, vamos a hacerle transferencia de calor. ¿Ya? Para hallar Q2 y Q1, primeramente vamos a hallar Q1. Q1. El flujo de calor Q1 va a ser igual a... ¿De qué manera se está transfiriendo calor en esta resistencia? Se está transfiriendo calor de forma mediante convección, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que una transferencia de calor por convección es igual a coeficiente de convección en esta parte, que sería la parte interna, HI, por el área, por una diferencia de temperaturas. Diferencia de temperaturas es inicial menos el final. De ambiente 2 menos T. ¿Ya? Ahora en esto, a ver, los datos y los incógnitos que tenemos son H conocemos, área no conocemos, pero en el problema nos pide determinar la potencia por unidad de área, ¿verdad? ¿Ya? Entonces T infinito 2 conocemos, esta T también de condición del problema conocemos. Entonces lo que nos queda es determinar 1 por unidad de área. ¿Ya?
H de interior. El H de interior, chicos, nos da de dato, nos dice que es igual a... El H de interior es de 10 watts metro cuadrado grados centígrados. 10, ¿ya? La temperatura ambiente en el interior es de 25 grados, y esta temperatura que nos da de condiciones de 15. ¿Ya? Si sacamos este resultado, calculamos 25 menos 15 es 10, por 10 es igual a 100 unidades de watts metro cuadrado. Ya tendríamos este primero, flujo de calor 1, ya estaría calculado. Nos queda calcular el flujo de calor 2, Q2. Vamos a calcular el flujo de calor Q2, chicos. Voy a borrar ya, chicos, esta parte. Desde aquí voy a borrar, después voy a anotar nuevamente. Ya. Q1, le hemos obtenido Q1 por unidad de área. Ya nos queda determinar Q2 y también vamos a hallarla en función del área. Q2, para hallar Q2, ¿cuáles son las resistencias que están interviniendo para hallar Q2, la transferencia de calor? Es la resistencia por conducción y la resistencia por convección. ¿Ya? La ecuación para hallar el Q2 es igual a, es una ecuación, transferencia de calor a través de una pared plana, ¿ya? Va a ser la temperatura inicial, van a ser los T, en el inicio está una temperatura T, porque estamos yendo de este punto a este punto, menos la temperatura ambiente 1, sobre una sumatoria de resistencias. Resistencia por convección externa más la resistencia por conducción. ¿Ya? Las resistencias por convección y por conducción vamos a hallarlas tomando en cuenta que se trata de una pared plana de área constante. ¿Ya? Q2 es igual a resistencia por convección. La ecuación para hallar la resistencia por convección es igual a 1 sobre H veces exterior por el área exterior. Si se dan de cuenta, chicos, es una pared plana de área constante, así que yo lo voy a nombrar simplemente área, ¿ya? Más la resistencia por conducción es igual a un espesor, una distancia que recorre calor, por constante K por un área, ¿ya? Temperatura menos temperatura de ambiente 1. Ya. En esta ecuación, los datos que conocemos son temperatura de ambiente 1 conocemos, la constante H y la constante K también conocemos, el espesor o la distancia también conocemos, la área es una variable que no conocemos, pero podemos despejar y hallar Q2 por unidad de área. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Ya, directamente, chicos. Voy a despejar Q2 por unidad de área. Q2 por unidad de área es igual a Q2 por unidad de área es igual a la temperatura, queda en el numerador, menos la temperatura ambiente 1 sobre 1, aquí queda H del exterior, más E veces sobre K. ¿Ya? Todos los valores, chicos, en esta ecuación son conocidos ya. Y vamos a hallar nuestra Q2 por unidad de área. Q2 por unidad de área. Unidad de área va a ser igual a la temperatura era de 15 grados. La temperatura ambiente en el exterior, que infinito 1 es igual a menos 10
coeficiente de convección HD exterior es igual a 65. 65. Más el espesor es igual a 4 milímetros. Nosotros lo tenemos que transformar en unidades del sistema internacional. 4 por 10 a la menos 3 en metros. Y la constante K es igual a 1,4. U2 por unidad de área. Calculando esto nos da un resultado de 1370,48 watts metro cuadrado. ¿Ya? Ya tenemos Q2 por unidad de área y también tenemos Q1 por unidad de área. Pues lo que nos quedaría es reemplazar en nuestra ecuación alfa, ¿ya? Estos resultados de 1370,48 y de 100, ya los calculamos, lo calculamos anteriormente. ¿Ya? Nuestra ecuación alfa nos decía que P es igual a el calor Q2, flujo de calor Q2, menos el flujo de calor Q1, ¿ya? Ahora nosotros necesitamos esto por unidad de área. Lo que nos quedaría hacer es multiplicar a esta ecuación 1 sobre área, ¿ya? Aquí tendríamos la fuente sobre área, el flujo de calor Q2 sobre área, menos el flujo de calor Q1 sobre área. ¿Ya? Ya tenemos el flujo de calor por unidad de área. Lo que nos queda ahora finalmente es reemplazar los valores que ya hemos obtenido. Y aquí ya vamos a hallar la potencia eléctrica suministrada por unidad de área, lo que nos estaba pidiendo. ¿Ya? Potencia por unidad de área es igual a 1370,48 menos 100. Esto tiene unidades de watts metro cuadrado. ¿Ya? Potencia por unidad de área va a ser igual a 1270,48 watts metro cuadrado. Esto es lo que nos estaba pidiendo el inciso A. La respuesta. ¿Ya? Esa es la respuesta, chicos, para el inciso A, con la condición de que en la parte interna del cristal tiene que mantenerse una temperatura de 15 grados. Esto debido a que hay una fuente de energía externa. Entonces nos pide calcular la potencia de esta fuente. ¿Ya? Ahora, para el inciso B, ahora nos dice el inciso B, nos decía qué temperatura tendría la superficie interior de cliente eléctrica, diciendo qué pasaría, cuál es la temperatura en este punto, sin tomar en cuenta esta fuente de energía, nos está diciendo que esto ya no va a haber. Ya no hay esto, y a ver nuevamente. Nos dice que ahora ya no hay una fuente de energía externa, simplemente son las resistencias y las temperaturas, nada más. Ahora, ¿qué temperatura habría en este punto? Nos dice ahora, sin tomar en cuenta esa fuente de energía externa. En este punto nos pide calcular una temperatura. Ya. Ahora vamos a hacer nuevamente el análisis de flujo de calor, la dirección. Como ya les he dicho, va de la parte caliente a la parte que está la menor temperatura. Como ya no existe una fuente externa en este nodo, simplemente se trata de una ramificación de resistencias en serie. ¿Ya? Entonces el flujo de calor va a ser constante a través de todas las resistencias. ¿Ya? Un flujo de calor constante, chicos. Como ya no existe la fuente de calor externa en ese nodo, entonces vamos a asumir, o vamos a hacer como se nota, son simplemente una configuración en serie. Para resolver esto, vamos a hallar primeramente el flujo de calor total. Flujo de calor total. ¿Por qué el
flujo de calor total, chicos. ¿Por qué? A ver, si nos está pidiendo la temperatura en este punto. Ya, vamos a ver. Vamos a hacer un análisis en este punto. Resistencia por convección en interna. Entonces va a haber una transferencia de calor por convección interna. En ese punto. Esto es igual a H interna, área, la temperatura inicial de infinito 2 menos la temperatura T. ¿Ya? Eso es, nosotros necesitamos hallar el flujo de calor. Como es un flujo de calor constante a través de una pared plana, es decir, que el flujo de calor no va a cambiar. El calor que entra es igual al calor que sale. ¿Ya? Está entrando calor a través de esta resistencia, hay un flujo de calor por convección. Necesitamos hallar el flujo de calor por convección. No podemos hallarlo simplemente con esto, porque tenemos ahorita una ecuación con dos incógnitas, y es más, tres incógnitas, Q, A y T. ¿Ya? Para lo que nos corresponde hacer es ahora hallar entre estos dos puntos. ¿Ya? El flujo de calor entre esos dos puntos va a ser igual a flujo de calor va a ser igual a la temperatura inicial, la temperatura T menos la temperatura final, una variación de temperaturas para que exista transferencia de calor. La resistencia por conducción y la resistencia por convección, directamente. La resistencia por convección es igual a E veces A más la resistencia por convección, H veces A. ¿Ya? Ese es el flujo de calor que está circulando por esas dos resistencias y este es el flujo de calor que está circulando por esta resistencia. Como es un flujo de calor constante, además que el área es constante también, lo que nos queda es igualar estos flujos de calor, tienen que ser iguales. Igualando estas dos ecuaciones, tenemos que H interior, área de ambiente 2 menos la temperatura que nos está pidiendo calcular, es igual a la área, vamos a factorizar y llevarlo al numerador, área de menos 1. Ya aquí nos queda E K más 1 sobre H. Ahora tenemos una ecuación con dos incógnitas, área y temperatura en el punto de interés. Las áreas, como les dije, se trata de una pared plana de área constante, así que las áreas se van. Tenemos que despejar de esta ecuación la temperatura T. ¿Ya? Despejando la temperatura T, chicos, la temperatura T de esta ecuación T es igual a temperatura del interior, sería temperatura infinito 2 menos un flujo de calor sobre H veces interior. Ya, la temperatura en función de la temperatura ambiente del interior, el flujo de calor y el coeficiente de convección interior. A ver, primeramente, a ver, vemos allá del flujo de calor todavía, ¿verdad, chicos? A ver, no esperen, chicos, estoy mal, porque esto ahorita no vamos a poder encontrar la temperatura porque está en función del flujo de calor total. Ya, a ver, disculpen, chicos, esta parte todavía no. Esta parte todavía no, chicos. Para hallar el flujo de calor total, necesitamos un flujo de calor. Como les digo, es un flujo de calor constante. El flujo de calor total, así es el chicos, el flujo
resistencia por convección del exterior. Este, chicos, para hallar el flujo de calor total, porque está bien esto, está bien planteado estas ecuaciones, pero no vamos a poder representar el flujo de calor, nosotros en función del flujo de calor, y tenemos que generalmente hallar ese flujo de calor. Como ya les dije, sin tomar en cuenta que aquí hay una fuente externa de calor, ¿ya? Directamente, resistencias en serio. Ya, ahora sí, continuamos, chicos. Esa parte. Esta parte está bien, chicos, pero todavía no. Ya, esta parte todavía no. Ya, necesitamos hallar la resistencia por convección interior, resistencia por conducción y resistencia por conducción del exterior. Vamos a hacerlo de forma directa, chicos. Total es igual a esta parte también. Me voy a descargar. Ya. Haciendo la factorización y la multiplicación, nos va a salir que t infinito 2 menos t infinito 1. Aquí de esta ecuación, chicos, t infinito 2 menos t infinito 1. La resistencia por convección es 1 sobre h veces interior más e veces más 1 sobre h veces exterior. Ya, nos va a dar un flujo de calor por unidad de área. Por unidad de área. ¿Ya? Este flujo de calor, chicos, explorando los datos de temperaturas y las constantes H, K, HI, K y HE, nos da un resultado de 296,004 unidades de watts metro cuadrado. ¿Ya? Estamos hallando el flujo de calor total por unidad de área. ¿Ya? No nos da de dato el área, pero es constante, así que en cualquier momento tiene que simplificarse. ¿Ya? Ahora sí, seguimos. Esa es la parte correcta, chicos. Eso teníamos que comenzar a hacer para resolver el inciso B. ¿Ya? Porque el flujo de calor es constante, es una transferencia de calor a través de una pared de área constante. ¿Ya? Ahora, para hallar la temperatura que nos está pidiendo, vamos a analizar este punto. ¿Ya? Este punto. También podemos analizar este punto, es indiferente, porque el flujo de calor es constante, ¿verdad? Pero para facilitarnos a nosotros, vamos a trabajar en este punto, con esta resistencia. Entonces, el flujo de calor por convección en el interior va a ser igual a H de interior por una área de transferencia de calor, la variación de temperatura inicial de infinito 2 menos la temperatura T que nos está pidiendo. Ya, ahora sí. Tenemos, lo que nos queda hacer es despejar CI por unidad de área. Esto es igual a H veces I, temperatura ambiente 2 menos la temperatura. Ya hemos conseguido hallar el flujo de calor por unidad de área. ¿Ya? Y como les digo, es un flujo de calor constante, 1. Y también se trata de una pared plana de área constante, 2. Entonces simplemente nos quedaría igualar esta ecuación con esta otra ecuación. ¿Ya? Igualando esto nos va a dar que 296,004 es igual a H veces I, temperatura infinito 2 menos una temperatura T. ¿Ya? Vamos a esta parte. ¿Ya? Ahora aquí en esta ecuación revisamos. HDI es conocido, temperatura de ambiente exterior también es conocido. Lo que no conocemos es la temperatura que nos pide hallar en el inciso B. Lo que nos queda simplemente aquí ya es despejar, ¿no? Tenemos que despejar la temperatura. La temperatura que nos pide es igual a 296,004 296,004 dividido entre
H interior menos la temperatura ambiente 2 o en el exterior. Esto es negativo, chicos. ¿Ya? Ya conocemos todas nuestras variables son conocidas. Aquí lo que nos queda es reemplazar simplemente. La temperatura T va a ser igual a 296,004. H de interior era igual a 10 menos la temperatura ambiente del interior es igual a 25 grados centígrados. ¿Ya? Esto, resolviendo esta ecuación, nos da que la temperatura T en ese punto de interés es igual a negativo 4,6 grados centígrados. 4,6 grados centígrados. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo el inciso B, cuando no existe una fuente de calor externa. Esta sería la respuesta para el inciso B. Como se dan de cuenta, chicos, cuando añadimos una fuente de calor externa, hace que la temperatura se eleve de cierta manera para tratar de disipar el calor de una mejor forma, ¿ya? Para que el calor un poquito más se eleva el calor y disipamos, ¿ya? Es una manera de que no es suficiente a veces el calor que se genera por sí mismo, ¿no? Aquí no es suficiente, entonces como va empañándose el vidrio, se añade una fuente externa para que pueda disiparse de mejor manera, ¿ya? En caso de que no tuviese esta fuente de energía externa, entonces sería menos 4,6 nos quedaría, entonces esto el vidrio en la parte que va a estar empañado, no nada nos estaría, no tendría, ¿cómo se puede decir? No nos estaría ayudando, ¿no? Se estaríamos viendo empañado, no tendríamos visibilidad clara. ¿Ya, chicos? Chicos, ahora de este problema, de este primer problema, ¿hay algo que no se haya entendido? Sí, Sí, dime. para el segundo inciso ya no estaríamos tomando en cuenta la potencia que estaba entrando en el inciso A, ¿verdad? Sí, para el inciso A nos da de condición de que tiene que haber una temperatura de 15, pero esa temperatura de 15 grados se va a mantener debido a una fuente de energía de calor externa. Ahora nos pide qué pasaría si es que no existiría esa fuente de calor externa. Entonces lo que pasaría es que se mantendría una temperatura de menos 4,6, entonces seguiría empañado, no seguiríamos no pudiendo ver, ¿ya? Para el inciso B es una manera de comparar, digamos, que si es que nosotros añadimos una fuente de energía de calor, ¿y qué pasa si cuando no la añadimos? Ya, aquí está demostrando que la fuente de energía de calor de alguna manera mantiene, nos ayuda a disipar de alguna manera, ¿verdad? Esos chicos aquí, más Está que bien. todo, para el inciso A, no, chicos, este se vuelve un nodo ya, chicos, ya, porque es una fuente, aquí una fuente externa que viene, una parte, que es como tener una fuente de corriente, como el circuito tiene, analíticamente claro, es como si aquí hubiera habido una fuente de corriente, haciendo ley de nodos, con calores, nos sale que el flujo de calor que entra a este nodo tiene que ser igual al flujo de calor que sale. ¿Ya? De esa manera tienen que analizar, chicos, cuando se trata con fuentes de calor externo. Si nos dan en este punto, si nos pueden dar en otros puntos, y tienen que analizar con la ley del nodo más o menos. ¿Ya, chicos? ¿Había alguna otra duda, chicos, por si acaso? ¿Ha quedado claro, chicos, este primer problema? Sí, sí. Sí, ok. Ya. Entonces, vamos a resolver otro problema, chicos.
Ahorita les mando al WhatsApp. Hoy día, chicos, con el ingeniero, ¿han avanzado? ¿O en qué parte quedó el ingeniero? Hemos hecho ejercicios auxiliar de aletas. Aletas. Sí. ¿Solamente quedaron hasta esa parte de aletas o han avanzado un poco más? ¿Está ahí nomás? Ya, entonces, con eso termina, si no me equivoco, el capítulo número 2, ¿verdad? Yo creo. Sí, con eso me parece que ya terminó el capítulo número 2 y va a empezar el capítulo número 3, que creo que es transferencia de calor multidimensional. ¿Ya? Pero primeramente esto, sigamos avanzando. Ya, chicos, yo les estoy compartiendo el problema 2 al WhatsApp. Ahorita les va a llegar. Ahorita les llegará. Chicos, ya les llegó el problema al WhatsApp. Todos ya lo tienen, ¿verdad? No, creo que no. Ah, sí, aquí está. Ya llegó, ¿verdad? Ya, empecemos con otro problema, chicos. Dice el problema. A ver, un momento. Ya. Dice el problema. Determine la corriente admisible en un hilo de cobre calibre 10, diámetro igual a 2,59 milímetros, aislado en una capa de caucho que tenga conductividad de 0,15, de 1 centímetro de diámetro exterior. El coeficiente de convección en la superficie exterior del caucho es H igual a 20, ¿ya? La temperatura del ambiente es 310 grados Kelvin. La temperatura permisible máxima para el caucho es de 380. El hilo de cobre tiene una resistencia eléctrica de 0,328 ohms por metro. Y nos pregunta, ¿cuál es la temperatura en la superficie exterior del caucho? Nos dice, ¿ya? Vamos a empezar haciendo una gráfica de este problema. Un conductor aislante. Y aquí tenemos nuestro eje de referencia. ¿Ya? Nos dice que el diámetro exterior del aislante es de 1 centímetro. ¿Ya? Está hablando de esta parte. Diámetro D. Nos dice también que el cobre calibre 10 tiene un diámetro de 2,59. ¿Ya? Entonces aquí está el cobre. Con un diámetro de 2,59 milímetros. Nos da una temperatura ambiente de 310 grados Kelvin. La temperatura ambiente es igual a
coeficiente de convección externa. Aquí dice que existe transferencia de calor por convección en la parte externa. H veces H sub P. ¿Ya? Nos da también de dato la conductividad térmica, el coeficiente de conducción del caucho. Ya. Nos dice la temperatura máxima permisible del caucho, que es de 380 grados Kelvin. La temperatura máxima permisible. Ya, ahorita vamos a ver dónde va esa temperatura. ¿Ya? Vamos a hacer el diagrama de resistencias. ¿Ya? Siempre vamos a empezar de esa manera. ¿Qué resistencias intervienen para este problema? Nos da H, nos da K. No nos habla, es un sólido, no un cable, es un conductor sólido. Está aquí circulando corriente eléctrica, energía eléctrica, y eso se transforma en energía de calor, va disipándose en forma de calor. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una corriente eléctrica que circula por este cable. Así que empezamos. Tenemos resistencia por conducción, primeramente, caucho. Luego tenemos resistencia por convección en la parte externa. ¿Ya? La temperatura en la parte externa nos da de dato. ¿Ya? Y la temperatura en la parte interna, es decir, aquí en donde está en medio del aislante, entre la parte ambiente en el exterior y la parte interna, sin contar el aislante, nos dice tenemos que tener una temperatura, ¿no? Para poder proceder a resolver el problema. La temperatura permisible máxima nos da de dato, la temperatura máxima permisible del caucho. Es decir, en este punto nos está dando la temperatura máxima permisible del caucho. Si subiría, en caso de que puede llegar a subir la temperatura, esto puede ocasionar que tal vez nuestro aislante pueda ir empezando a perder puede empezar a derretirse en unas horas, esa es la palabra que empezar a perder su forma. Entonces la temperatura máxima permisible nos está dando duda para el caucho, máxima permisible. En esta parte ya está el cable, por esta parte está circulando corriente y la temperatura máxima previsible que pueda aguantar nuestro aislante, nuestro sistema de dato. ¿Ya? Nos pide determinar primeramente la corriente admisible y también nos pide determinar la temperatura en la superficie del caucho. La superficie. Aquí es el cable, este es el aislante, la parte externa sería la superficie del caucho, ¿verdad? Entonces nos está pidiendo calcular la temperatura en ese punto. Temperatura, superficie del caucho. ¿Ya? Ahora lo que nos queda es calcular las resistencias. Necesitamos determinar esto en función de las resistencias. Siempre necesitamos ver qué podemos calcular y qué no podemos. Resistencia por conducción. La resistencia por conducción, es transferencia de calor a través de una pared cilíndrica, ¿no? Entonces la resistencia por conducción para cilindros es igual a el neperiano del radio exterior, R2, sobre el radio interior, cuando está ocurriendo la transferencia de calor, sobre 2 veces pi KL, 2 veces pi veces L. Es una ecuación que ya conocemos, la transferencia de calor para cilindros. Esa es la resistencia por conducción. La resistencia por convección en la parte externa, si esa notación he puesto yo, vamos a seguir con esa notación, es igual a 1 sobre H veces coeficiente de convección externa por el área externa. El área externa, ¿dónde está ocurriendo la transferencia de calor por convección? En la parte externa. Entonces nosotros necesitamos esa área, ¿ya? El área de un cilindro. Un cilindro es igual a 2 veces pi radio por la longitud. El radio para este nuestro caso es R2 aquí en la parte externa. ¿Ya? No
está ocurriendo esa transferencia de calor por convección. Esa es el radio que tenemos que calcular que tienen que tomar para calcular esa área. Radio 2 por una longitud. Ya tenemos las resistencias por conducción y la resistencia por convección. Ahora necesitamos calcular el flujo de calor total. ¿Ya? El flujo de calor total es una variación de temperatura del inicio al final. Inicio, ¿dónde está empezando? ¿De dónde parte el flujo de calor? La temperatura máxima permisible nos dice que es igual a 380 y la temperatura del ambiente es de 310. Entonces la dirección del flujo de calor es en este sentido. Flujo de calor total. ¿Ya? En ese sentido se dirige el flujo de calor. ¿Ya? Lo que nos queda ahora es calcular este flujo de calor total. A ver, si calculamos este flujo de calor total, vamos a tener una ecuación de esta temperatura, está bien, conocemos, y las resistencias por conducción y la resistencia por convección. A ver, en estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que no vamos a poder determinar? Los radios conocemos, nos da de dato el problema, ¿ya? Nos da las dimensiones del aislante y del cable. ¿Ya? La longitud es una variable que no conocemos. Las constantes K y H conocemos, ¿ya? Entonces no podemos utilizar la ecuación de encontrar el flujo de calor total porque nos va a salir un flujo de calor total por unidad de longitud y lo que nos está pidiendo es una temperatura en la superficie del caucho. Entonces no es que no es correcto, sino que para nuestro problema lo que vamos a hacer es vamos a considerar que el flujo de calor es constante. El flujo de calor por esta resistencia tiene que ser igual al flujo de calor por esta resistencia, debido a que se trata de una transferencia de calor con resistencias en serie. ¿Ya? Eso quiere decir que el flujo de calor por conducción tiene que ser igual al flujo de calor por convección en el exterior. ¿Ya? Flujo de calor constante. Flujo de calor por conducción primeramente. En este punto va a ser una temperatura inicial menos una temperatura final. La temperatura máxima permisible, se lo voy a poner, menos una temperatura superficie del caucho sobre la resistencia por conducción. Este valor de la resistencia está en función de variables ya conocidas, a excepción de la longitud. Aquí viene 2 veces pi, cada veces L. Transferencia de calor por convección es en esta resistencia. La temperatura inicial es igual a una temperatura de ese caucho, de superficie de caucho, menos una temperatura de infinito del ambiente. ¿Ya? La resistencia por convección es igual a 1 H exterior 2 veces pi L2 longitud. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que ya podemos notar que se va a simplificar? Es la constante 2pi con la otra constante 2pi, se eliminan. La longitud con la longitud también se simplifica. ¿Ya? Seguimos. Esta parte ya la hemos usado. Esa parte ya la hemos usado, chicos. Lo que nos queda es que vamos a hacer extremos con extremos y medios con medios. Y nos va a quedar a veces una temperatura máxima permisible menos la temperatura en la superficie del caucho sobre el meteriano R2 sobre el R1. ¿Ya? Esto es igual a H exterior por el radio 2 multiplicado por la temperatura, por la diferencia de temperatura entre la superficie del caucho y la temperatura en el ambiente. ¿Ya? A ver, los datos que nos proporciona el problema son temperatura máxima, conocemos, coeficiente de conducción, conocemos,
los radios son conocidos, el coeficiente por convección es un dato conocido, el radio 2 también es conocido, la temperatura del ambiente es conocido, lo que nos quedaría para calcular es la temperatura en la superficie del caucho. ¿Ya? Es una ecuación con una sola incógnita. Una ecuación con una sola incógnita. Nosotros tenemos que despejar esta temperatura de la superficie del caucho. Voy a hacer el despeje, temperatura de la superficie del caucho es igual a, es una ecuación larga, chicos, K veces la temperatura máxima. Entonces, yo ya voy a copiar aquí lo que ya está factorizado y despejado también, ¿ya? Para ahorrarme espacio. Más el neperiano, el radio 2, radio 1, ácido exterior, radio 2, temperatura ambiente, sobre el neperiano R2, H veces E, radio 2, más coeficiente por conducción, ¿ya? Esto, chicos, resulta de despejar la temperatura en la superficie del caucho, ¿ya? Y con esto, pues entrando todos esos datos, tenemos la respuesta que nos pide. La respuesta que nos pedía es la temperatura en la superficie del caucho. Haciendo simplemente este problema, para este inciso, hemos simplemente hecho una igualdad, ¿ya? Hemos partido en la base de que el flujo de calor es constante. Y como se trata de una configuración de resistencias en serie, simplemente hemos igualado estos flujos de calor, ¿ya? Nada difícil, chicos, esa parte, ya esa parte ya hemos visto y manera de que puedan recordar y no olvidarse. De calor constante cuando se trata de una configuración en serie. Ya, vamos a seguir avanzando.